Kaixo guztioi eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Mi nombre es Alex González y soy miembro de la Secretaría Técnica de Moviment y profesor en la Universidad de Deusto en en la asignatura de Actividad Física para la Salud. El motivo de mi presencia hoy aquí es el de hablar sobre las recomendaciones de actividad física durante la época del coronavirus. Estamos viviendo una época en la que nuestra vida se ha visto alterada por una pandemia como la del coronavirus, pero no debemos olvidar que esta nueva pandemia convive contra otra, contra la que ya venimos sufriendo y haciendo frente desde hace bastantes años, como es la de la inactividad física y el sedentarismo. De sobra sabemos los efectos y los números que produce el coronavirus. Pero creo que debemos en este punto también recordar aquellos datos y aquellos efectos negativos que produce la otra pandemia que sufrimos también desde hace tiempo, como es la de la inactividad física y el sedentarismo. Esta otra pandemia en Europa se estima que mata alrededor de 500.000 de personas al año y que tiene un coste estimado de 80.000 millones de euros. Sabemos de sobra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para combatir esta pandemia de inactividad física y sedentarismo, como son los 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos de actividad cardiovascular intensa, sumado además de 2 días a la semana de trabajo de fuerza. Por otro lado, también sabemos las recomendaciones que se nos dan de los organismos oficiales para hacer frente y reducir el riesgo de propagación de la pandemia del coronavirus, como son las medidas de limpieza, las medidas de distanciamiento social, el tema del teletrabajo, etcétera, etcétera. El tema al que llegamos ahora aquí y la pregunta que nos debemos hacer es si una de las medidas del coronavirus, pueden afectar de manera positiva o negativa a las medidas para hacer frente a la inactividad física. No tenemos datos concretos de otras pandemias y del efecto que han podido tener en el nivel de actividad física de la población, pero lo que sí que tenemos son los datos de un estudio de Okazaki en el año 2015, donde midió el nivel de actividad física de niños y adolescentes en Japón durante los 3 años posteriores a los terremotos y tsunamis que se produjeron en este país. Y lo que observó es que hubo un descenso bastante significativo de la actividad física de estos adolescentes y niños. Estos datos nos pueden hacer plantearnos la hipótesis de que si no hacemos nada concreto por promocionar la actividad física dentro de esta nueva situación, los niveles de actividad física de la población puedan descender de manera significativa. Y, por tanto, podamos haber controlado esa curva, como podéis ver en la gráfica, del contagio del coronavirus, pero podríamos estar descontrolando otra curva que sería la de los problemas asociados a la actividad física y el sedentarismo, pudiendo colapsar por otra vía al sistema de salud. Y es que venimos de una época de largo confinamiento donde es probable que algunas personas se hayan mantenido activas, realizando actividades como las que vemos a la izquierda de nuestra pantalla, o también hay una gran probabilidad que otro gran porcentaje de la población se haya mantenido durante estos días en actitudes muy sedentarias e inactivas, viendo mucho la televisión, pasando muchas horas delante del ordenador, bien por ocio o por trabajo, o utilizando mucho, en el caso de los adolescentes y los niños sobre todo, el tema de los videojuegos. ¿Y qué repercusiones ha podido tener
el mantenerse tanto tiempo inactivo durante este confinamiento para aquellos que se hayan mantenido tan inactivos? Pues bueno, lo que nos dicen los estudios es que la resistencia a la insulina a nivel muscular aumenta de manera exponencial con este sedentarismo tan brusco. La atrofia muscular, la hipertensión sería otro tema que aumentaría con este sedentarismo tan brusco. El aumento más rápido de la aterosclerosis, así como la pérdida de beneficios a nivel metabólico y cardiovascular que podríamos haber conseguido en base a nuestra actividad tan solo en 2 semanas de mantenernos tan inactivos como nos hemos podido mantener durante el confinamiento si no hemos hecho nada en casa para hacerle frente, ya nos servirían para que se produjeran estos descensos tan bruscos a nivel metabólico y cardiovascular. También, sobre todo y muy importante con las personas mayores, el tema de la funcionalidad, el descenso de la capacidad funcional que ha podido ser muy brusco en aquellas personas mayores y no tan mayores que se hayan mantenido muy sedentarias durante estos días. Y por otro lado, no debemos olvidar el tema de la salud mental. Los niveles de ansiedad y depresión es muy probable que hayan subido en aquellas personas que se hayan mantenido inactivas durante este confinamiento. Y a raíz de esto último, del tema de la salud mental, ya tenemos datos a nivel de China. A través de una encuesta telemática se ha observado que durante el confinamiento en Wuhan ha habido un 53,8% de impacto psicológico, habiendo un aumento en un 16,5% de los síntomas de depresión, un 28,8% de los síntomas de ansiedad y un 8,1% de síntomas de estrés de moderado a grave. Otro tema que no debemos olvidar es que durante este confinamiento ha habido un gran aislamiento social que probablemente haya afectado mucho más a las personas mayores o a aquellas personas con menor capacidad para conectarse online con sus seres queridos. Sabemos que este aislamiento social tiene una serie de efectos negativos en nuestra conducta, entre los que se incluyen el aumento del sedentarismo y la reducción de la actividad física. Además, este aislamiento social también produce otros efectos negativos, como son el aumento de los problemas de salud mental y un aumento de la tasa de mortalidad en personas mayores. Con todo esto, nos deberíamos hacer otra pregunta que nos lanzamos ahora y a la que quiero dar respuesta. ¿Cómo sería? ¿Que si la sociedad fuese más activa y saludable, hubieran sido los efectos catastróficos del COVID menores? Pues bueno, lo primero que tenemos que ver es cuáles son los colectivos de mayor riesgo para sufrir aquellos peores pronósticos en cuanto al COVID-19. Vemos que las personas con ciertas patologías crónicas como la hipertensión, la diabetes, la EPOC, la obesidad, son personas con mayor riesgo de sufrir efectos más adversos con el virus del COVID-19. También aquellas personas con problemas a nivel inmunológico, personas con patologías cardiovasculares, aquellas personas mayores de 65 años y también veríamos personas, aquellas mujeres en estado de embarazo también tendrían que tener especial cuidado. Vemos que muchos de estos colectivos, sobre todo el tema de las patologías crónicas, que es donde nos queremos centrar, vemos que tienen un mayor riesgo. Al final, estas patologías crónicas en general tienen por detrás una inflamación crónica de bajo grado, como uno de los aspectos que producen estas patologías, y eso debilita nuestro sistema inmune. Por tanto, todas aquellas medidas que vayan a hacer frente a esta inflamación crónica de bajo grado tendrían el potencial efecto de mejorar o de alguna manera de potenciar nuestro sistema inmune para que esté más preparado para hacer frente tanto a este virus como a otros que nos vengan. Y lo que sabemos a día de hoy es que la actividad física
produce a través de la contracción muscular y la secreción de esas mioquinas que de esta contracción muscular se producen, tiene un efecto beneficioso a nivel de reducir esta inflamación crónica de bajo grado. Por tanto, la respuesta a la pregunta que nos hacíamos podría ser que sí, que una sociedad más activa y más saludable sería una sociedad que podría hacer frente de mejor manera y que sufriría menos de los efectos más perjudiciales del COVID-19. Llegados a este punto, planteamos la tercera pregunta, que es: ¿deberíamos ejercitarnos o no deberíamos ejercitarnos? ¿Deberíamos hacer actividad física o no hacer actividad física durante este periodo donde hay un riesgo elevado de contagio por el COVID-19? Bueno, la respuesta claramente es sí. En este paper de Lippi y colaboradores se nos anima a realizar actividad física todos los días para sumar algo de tiempo de movimiento, siempre y cuando respetemos las medidas de distanciamiento social y de higiene necesarias. En cuanto a las medidas de distanciamiento social, sabemos que tenemos unas recomendaciones oficiales que son de mantener 2,5 metros entre las personas, pero sí es interesante que veamos los datos de este estudio de Blocken y colaboradores, en el que se nos comenta que al caminar rápido y yendo detrás de una persona, mientras caminamos de una persona que va caminando rápido, la distancia a la que se pueden propagar estas partículas que nos lleven a riesgo de contagio podría llegar hasta los 5 metros. Y al ir detrás de una persona que va corriendo, esta distancia se podría aumentar hasta los 10 metros. En la práctica, ¿qué podríamos hacer para intentar reducir el riesgo de contagio? Pues bueno, mantener esta distancia mínima que nos habla el estudio y siempre que vayamos corriendo o andando rápido, intentar no ponernos demasiado cerca mientras vamos en rebufo de la persona que va por delante nuestro corriendo o caminando. Deberíamos salirnos de este rebufo con suficiente anterioridad y al adelantarle no volver a la misma línea hasta haber pasado unos metros para que nuestras partículas no vayan a la persona que acabamos de adelantar. En cuanto a recomendaciones concretas para la realización de actividad física en esta época, tenemos otro paper de Halapchi y colaboradores donde se nos habla en función de nuestra situación, de si padecemos ahora mismo el COVID, tenemos síntomas o no los tenemos, y de la intensidad de la actividad, se nos dan unas recomendaciones concretas. En el primer caso se nos habla de las personas saludables o asintomáticas. En estas personas la actividad física de intensidad leve y moderada está recomendada, pero se recomienda realizarla preferentemente en casa o en aquellos lugares con una buena ventilación, siempre utilizando equipamiento personal para evitar el contagio por contacto con superficies contaminadas. El ejercicio en la calle es posible realizar, pero siempre evitar realizarlo en grupo y mejor realizarlo de manera individual. En este paper no se recomienda la realización de ejercicio físico en intensidad vigorosa, entendiendo esta intensidad vigorosa como aquella por encima del 80% del consumo máximo de oxígeno. El porqué de no recomendar o de desrecomendar el realizar actividad física de intensidad vigorosa sería porque ésta tiene el potencial efecto de debilitar de manera aguda durante las horas posteriores a realizar esta actividad, tiene el efecto de debilitar al sistema inmune. Por tanto, durante estas horas posteriores a realizar actividad física de intensidad vigorosa, se abriría una ventana de mayor riesgo de infección de las vías respiratorias y, por tanto, de contagio del COVID-19. Por otro lado, se recomienda la intensidad moderada, ya que está demostrado que tiene el efecto tanto a nivel agudo como de adaptación a largo plazo de potenciar a nuestro sistema inmune. Dicho esto,
debemos de matizar un poco los argumentos que se dan en este paper. Y deberíamos de decir que aquellas personas que ya están adaptadas a trabajar con altas intensidades podrían seguir realizándolas y beneficiándose de los efectos de las mismas, siempre y cuando se tomen algunas medidas de precaución. En este sentido, no se recomendaría que estas personas se ejerciten a alta intensidad en la vía pública en presencia de otras personas o bien en gimnasios con otras personas cerca donde el riesgo de contagio sea elevado. Lo que sí se recomendaría es que en un entorno privado, en la propia casa, estas personas puedan realizar esta actividad física vigorosa, donde no tengan ese riesgo en las horas posteriores y que se aseguren de que las horas posteriores no van a estar en contacto con otras personas donde puedan tener ese riesgo de contagio. En cuanto a aquellas personas sintomáticas, deberíamos de seguir lo que se denomina como la regla del neck check rule. De acuerdo a esta regla, deberíamos diferenciar entre aquellas personas con síntomas de garganta para arriba de aquellas personas con síntomas de garganta para abajo. En el caso de las personas con síntomas de garganta para arriba, es decir, de esa tos seca, de ligero dolor de cabeza, deberíamos de realizar un test de caminata ligera de 10 minutos. Si la persona empeora o se agravan los síntomas de la misma tras la realización de este test, deberíamos de prohibir la actividad física en este caso y se debería de hacer una exploración médica. En caso de no agravarse los síntomas y de que no haya mayores complicaciones tras realizar esta prueba de 10 minutos caminando, se recomienda que reanudemos la actividad física con intensidades de leve a moderada, siempre incrementando la intensidad de manera gradual. Las actividades de intensidad vigorosa, aquella por encima del 80% del consumo máximo de oxígeno, tampoco estaría recomendada en estos casos. En el caso de las personas con síntomas de garganta para abajo, es decir, síntomas a nivel respiratorio, gastrointestinal, dolores musculares o también estaría incluido aquí la fiebre, la actividad física está prohibida hasta conseguir una recuperación total. En aquellas personas que hayan sufrido de neumonía durante el COVID y una vez ya recuperadas, se recomienda hacer una fase de adaptación a la actividad física de unas 4 semanas. Durante las 2 primeras semanas se recomienda comenzar con actividades de intensidad leve, como caminar o andar suave en una bicicleta estática. Se recomienda que por cada 2 días realizando actividad se deje un día de descanso para ir adaptando al organismo. Y ya en las 2 semanas posteriores a estas primeras 2, se recomienda que poco a poco y de manera muy gradual vayamos subiendo la intensidad de esa intensidad leve hacia una intensidad moderada, siempre respetando los ritmos de adaptación de la persona. Teniendo en cuenta todo esto y de cara a poder realizar una adaptación de manera gradual a esta vuelta a la actividad física, tanto para aquellas personas que se hayan mantenido muy inactivas durante el confinamiento a pesar de no sufrir los síntomas o la enfermedad del COVID-19, tanto como para aquellas personas que sí la han sufrido, tenemos esta tabla del ACSM donde, bueno, se nos dan algunas pautas de por dónde podríamos comenzar, por qué volúmenes, qué intensidades y qué frecuencias deberíamos de empezar con las personas en función del nivel de actividad físico previo y del nivel de condición física del que parten. Por ejemplo, en personas que se hayan mantenido muy sedentarias durante este confinamiento o que hayan sufrido de los síntomas del COVID-19 y que no hayan realizado nada de actividad física, podríamos comenzar por la primera fila de esta tabla, siguiendo esos criterios de unos 3 días de actividad semanal, comenzando por volúmenes de unos 20 minutos con intensidades leves.
En cuanto al resto de recomendaciones a nivel práctico, vemos sobre todo que con las medidas de regulación de aforos en instalaciones cerradas como polideportivos y gimnasios, la práctica de actividad física al aire libre va a ser una opción muy a tener en cuenta a partir de ahora para promocionar la actividad física. Por ello, creemos que puede ser una buena ocasión para promocionar este tipo de espacios como los parques de calistenia y los parques biosaludables, como una alternativa a los espacios cerrados, sobre todo en aquellos casos donde el acudir a los mismos se vea dificultado por las nuevas normas de restricción de aforos. En todo caso, en estas instalaciones al aire libre habría que tener ciertas precauciones, como el uso de guantes y la desinfección de superficies, así como el mantenimiento de las distancias de seguridad oportunas entre personas usuarias de los mismos. Por otro lado, recomendamos también el uso de las zonas verdes de los municipios, ya que sabemos que el contacto con la naturaleza potencia aún más los efectos de la actividad física sobre la reducción de la ansiedad y de los niveles de estrés. Además, otro beneficio de realizar actividad física al aire libre sería la exposición al sol para tratar de recuperar aquellos niveles de vitamina D que probablemente hayamos perdido o descendido, mejor dicho, durante este confinamiento y que sabemos que tienen un efecto muy positivo a nivel de la salud ósea y cardiovascular. Por otro lado, me gustaría dar una serie de recomendaciones prácticas para aquellas personas que todavía, a pesar de haberse acabado el confinamiento, sigan trabajando de manera telemática, realizando lo que se denomina como teletrabajo. Por un lado, mi primera recomendación sería que a primera hora de la mañana se realizase algún tipo de pequeña caminata que simule el camino al trabajo o que se realizase algún otro tipo de actividad moderada antes de comenzar con la jornada laboral delante del ordenador. Todo esto para evitar ir directamente desde la cama hacia el ordenador y empezar el día de manera excesivamente sedentaria. Por otro lado, otra recomendación a hacer y que nos recomiendan la mayoría de expertos en estos ámbitos es el de realizar cada hora algún tipo de pausa en la que moverse un poco. Esto sabemos que además de ser beneficioso para la salud física, también mejora nuestra capacidad de mantenernos enfocados y más productivos en el trabajo. Por tanto, la recomendación es manteneros activos no solo por vuestra salud, sino porque también en la tarea que estéis realizando en el trabajo seguramente seréis más efectivos. En esta foto os dejo aquí la técnica del pomodoro. Y bueno, por último me gustaría comentar que deberíamos de aprovechar esta situación producida por el COVID-19 para aprender algunas lecciones de la misma. En concreto, lo radical de los cambios sociales que hemos realizado para hacer frente a esta pandemia. Esto debería hacer darnos cuenta de que es necesario hacer cambios sociales de igual calado en cada uno de nosotros y de nosotras para conseguir frenar la pandemia de la inactividad física. Sin más, con esto es todo por hoy y muchas gracias por estar ahí, eskerrik asko etortzeagatik, y espero que a pesar de todo y de la situación que estamos viviendo os mantengáis muy activos y activas.